Hola, bienvenidos a una nueva lección del permiso B de conducción de Autoescuela London. Bien, seguimos con las maniobras básicas de circulación y ahora vamos a adentrarnos en el adelantamiento. La definición del adelantamiento nos dice que es la maniobra que consiste en sobrepasar a uno o varios vehículos que circulan a velocidad inferior delante del que la realiza. Adelantamiento, maniobras que no se consideran adelantamiento. Bueno, sería rebasamiento, que no es lo mismo que el adelantamiento. Bueno, un rebasamiento nos dice que no se considera adelantamiento el hecho de sobrepasar a un vehículo inmovilizado, detenido, parado o estacionado. Bien, por excepción se podrá rebasar invadiendo la zona reservada al sentido contrario ¿cuándo? Bueno, pues cuando su inmovilización no responda a necesidades del tráfico y la maniobra pueda realizarse sin peligro. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenéis un vehículo que está parado, bueno, tenemos línea continua, pero en este caso no podemos quedarnos ahí infinitamente. Cuando podamos, invadiremos el sentido contrario y rebasaremos al vehículo que se encuentra parado. En el siguiente ejemplo hay un vehículo averiado. Bueno, pues si está averiado no podemos estar ahí esperando a que venga la grúa y se lo lleve, porque no sabemos el rato que se va a pegar ahí ese vehículo. En este caso, también procederemos al rebasamiento cuando no haya ningún peligro, es decir, cuando no venga nadie en sentido contrario, podremos rebasarlo. Y en caso de que, en el tercer ejemplo que tenéis, cuando nos encontremos con un obstáculo en la vía, en la calzada, bueno, pues también podremos rebasarlo, siempre y cuando, ya sabéis que el que tiene la prioridad es el que viene en sentido contrario. Nosotros, que somos los que nos encontramos con el obstáculo, nos tenemos que detener y esperar el momento propicio para poder hacer el rebasamiento. Bueno, seguimos con las maniobras que no se consideran adelantamiento. En vías saturadas, donde los vehículos ocupen toda la anchura de la calzada y solo puedan circular a una velocidad que dependa de la del que los precede en su carril. Bueno, pues hay veces, por la saturación de los vehículos que hay en algunas vías, por ejemplo, cuando vemos la operación salida o en algunas ciudades como Madrid y Barcelona, bueno, pues hay vías que están realmente saturadas, no podemos circular a la velocidad de esa vía, sino que tenemos que ir pues, y tenemos que adecuar la conducción a la situación que tenemos. ¿Vale? Bien, que se avance más rápidamente por los carriles de aceleración o deceleración o por carriles o partes de la vía destinadas exclusivamente al tráfico de determinados vehículos que por los normales de circulación o viceversa. Bueno, que circulamos más rápidamente por un carril de aceleración o deceleración no se considera adelantamiento. Igual que hemos visto en la diapositiva anterior, cuando hay una vía muy saturada, pues a lo mejor acaban yendo más rápido los vehículos que van por el carril de la derecha que por los del carril de la izquierda. Pero eso no se considera adelantamiento, sino que nos estamos adaptando a las circunstancias de la circulación. Adelantamiento por la derecha. Bueno, como excepción, bueno, ya sabéis que siempre se tiene que adelantar por la izquierda, pero como excepción, si existe espacio suficiente, el adelantamiento se efectuará por la derecha y adoptando las máximas precauciones. Cuando, por ejemplo, el conductor del vehículo que se pretende adelantar esté indicando claramente su propósito de girar a la izquierda o parar a ese lado. Ojo, siempre nos está diciendo cuando haya espacio suficiente. Lo que no podemos hacer es adelantar por la derecha a este vehículo rojo, pero si para ello tenemos que subirnos a la acera. Bueno, eso no estaría correcto ni estaría bien hecho. Siempre y cuando tengamos espacio para poder realizarlo con seguridad. Bien, cuando se trate de adelantamiento a tranvías que circulan por el centro en vías de doble sentido, evidentemente es una vía de doble sentido y el tranvía va por en medio. Uno tenemos que, tenemos que adelantarlo por la derecha, no nos queda otra. Dentro de poblado, en calzadas con dos carriles al menos para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales. Bien, se tiene que dar
estos requisitos, que sea dentro de poblado, que sea en calzadas con 2 carriles al menos para el mismo sentido y tienen que estar delimitados por marcas longitudinales. Si no se dan estos requisitos, no podríamos adelantar por la derecha. Bien, en calzadas de doble sentido de circulación y 3 carriles, pues nos dice que el carril central solo lo ocuparemos para adelantar o para cambiar de dirección a la izquierda. Este sería lo que se le llama comúnmente el carril de la muerte. Bien, este carril de en medio es compartido tanto para unos como para otros, pero ya os digo que no es para circular, solamente se puede utilizar para adelantar, bueno, para hacer los adelantamientos precisos y para cambiar de dirección a la izquierda. Bien, adelantamientos en los que no se invade el sentido contrario de la calzada. Bueno, en calzadas con más de 2 carriles para el mismo sentido, los camiones o furgones con masa máxima superior a 3.500 kilos, los vehículos especiales que no están obligados a la circulación por el arcén, o sea que tienen una masa máxima superior a 3.500 kilos, y los conjuntos de vehículos que midan más de 7 metros de longitud van a tener prohibido utilizar ese tercer carril. Los únicos que pueden utilizar es el carril de la derecha y el inmediato. No pueden utilizar el tercer carril, como os digo, y si hubiera más, tampoco. ¿Quiénes? Pues los camiones o furgones con masa máxima superior a 3.500, vehículos especiales, de los que no están obligados a la circulación por el arcén, o sea que tienen una masa máxima superior a 3.500 kilos, y los conjuntos de vehículos que midan más de 7 metros de longitud. Bien, luego tenemos supuestos especiales de adelantamiento, por ejemplo, carriles reservados en función de la velocidad señalizada. Como veis ahí, este sería el carril de la derecha, sería un carril de tráfico lento y en la señal nos está indicando que para utilizar el carril contiguo tenemos que hacerlo a una velocidad mínima de 70. O sea, como poco tenemos que ir a 70 km por hora para poder adelantar al camión. Si no llevamos esa velocidad, no podríamos utilizar tampoco ese carril. Bien, adelantamientos en los que se invade el sentido contrario de la calzada. Bueno, nos dice siempre que el peligro se comparte y de hecho el adelantamiento es la maniobra más complicada, más compleja que existe pues, dentro de la conducción. Hay pues, muchos factores que influyen a la hora de hacer un adelantamiento. Bueno, en los adelantamientos en los que no se invade el sentido contrario de la calzada, se distinguen dos fases completamente diferenciadas. Fase de preparación del adelantamiento con la aplicación de la regla de seguridad PVO, posición, velocidad, observación, y la fase de ejecución del adelantamiento con aplicación de la regla de seguridad RSM, que la hemos visto antes, que es retrovisor, señalizar, maniobrar. Bien, la fase de preparación del adelantamiento sería posición, velocidad y observación. Bien, la fase de preparación del adelantamiento pues nos dice que antes de iniciar el adelantamiento, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues mantendremos la posición, distancia o separación adecuadas que permitan poder efectuar el desplazamiento progresivamente. Tenemos que observar el tráfico y la vía mediante la comprobación por los retrovisores, que se dispone de visibilidad suficiente y que no existe señal o circunstancia pues, que nos prohíba el adelantamiento. Que el vehículo que nos precede no ha indicado su propósito de desplazarse hacia ese mismo carril, en cuyo caso se debe respetar la preferencia que le asiste. Que el carril al que pretendemos desplazarnos no está ocupado por otro vehículo cuyo conductor ha iniciado la maniobra para adelantarnos. Bien, la realización de la maniobra de adelantamiento, señalización y ejecución de la maniobra. Cuando el adelantamiento requiera desplazamiento lateral, es este el que se debe señalizar mediante las señales ópticas. Se realizará sin precipitación, pero con seguridad y decisión, sin titubeos.
Nos desplazaremos gradualmente dejando en todo momento una separación lateral suficiente. La ejecución se realiza con rapidez y en el menor tiempo posible. Bien, una vez sobrepasado el vehículo al que se pretende adelantar, ¿qué debemos hacer? Bien, pues regresamos tan pronto como sea posible a la derecha de forma gradual y sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad. Es decir, en este caso veis que el vehículo verde está adelantando al camión. Bien, pues lo que no podemos hacer es que el camión pegue un frenazo o un volantazo para que nosotros podamos volver a nuestro carril. Eso no debemos hacerlo, tiene que ser de una forma progresiva y gradual. Bien, tenemos que asegurarnos de que se puede hacer sin riesgo alguno para el vehículo adelantado. Miraremos por el espejo interior, señalizando el desplazamiento lateral para volver al carril adecuado, advirtiendo a los demás conductores que se ha finalizado el adelantamiento y que se retorna a la derecha. En el momento que vemos toda la parte delantera del vehículo que hemos adelantado por el espejo interior, entonces es el momento de volver al carril derecho. Bien, separación lateral al adelantar. Deberá dejar una separación lateral como mínimo de 1,5 metros fuera de poblado, importante, acordaros que siempre es fuera de poblado, el conductor de cualquier vehículo que adelante a peatones, animales, vehículos de tracción animal y de 2 ruedas. Además, se tendrá que ocupar parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, tal cual como veis en la imagen. Bien, el conductor de un vehículo de 2 ruedas que adelante a cualquier otro también debe dejar 1,5 metros lateral fuera de poblado. Bien, la separación lateral al adelantar. Bueno, pues dejaremos una separación proporcional a la velocidad y a la anchura y características de la calzada. Cuando se adelante fuera de poblado a cualquier otro vehículo distinto de los aludidos anteriormente. Y cuando tenga lugar en poblado. Bueno, en poblado no podemos dejar tampoco 1,5 metros como hemos visto anteriormente, como lo hacemos fuera de poblado. Dentro de poblado tiene que ser una separación proporcional a la velocidad y anchura y características de la calzada. Obligaciones del conductor adelantado. Bien, pues antes del adelantamiento, en el momento que se dé cuenta, bien porque el conductor que adelanta se lo advierte o bien porque él mismo lo percibe a través de los espejos retrovisores, debe ceñirse al borde derecho de la calzada, permitir y facilitar la maniobra sin aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento. Durante el adelantamiento se disminuirá obligatoriamente la velocidad cuando, bueno, pues cuando pase esto. Si iniciada la maniobra se produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido contrario o para cualquier otro usuario de la vía. Bueno, esta situación se puede dar perfectamente cuando estamos adelantando, viene de repente un vehículo en sentido contrario y hay una situación de peligro, una situación de riesgo. Bueno, aunque nos dicen no se reducirá la velocidad, si el conductor que adelanta da muestras inequívocas de desistir de la maniobra reduciendo su velocidad. Bueno, en estas situaciones pueden pasar dos cosas. O bien que el vehículo que está adelantando vea que se produce una situación de peligro y comience a acelerar, con lo cual, bueno, pues nosotros ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que reducir la velocidad para facilitar que termine el adelantamiento con seguridad. O bien, cuando nos está diciendo que se ven muestras inequívocas de que está desistiendo de la maniobra, ¿por qué? Porque está reduciendo considerablemente su velocidad, con lo cual nosotros ¿qué tendremos que hacer? Pues acelerar para permitir que el vehículo que nos quería adelantar en un principio vuelva y retorne al carril de la derecha, pero detrás de nosotros. ¿Para qué? Pues para evitar que se produzca una situación de riesgo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, aceleraríamos y permitiríamos que él volviera detrás nuestro al carril de la derecha.
Bien, obligaciones del conductor adelantado. Si no les es posible ceñirse por completo al borde derecho de la calzada, pero el adelantamiento puede efectuarse con seguridad, deben indicar la posibilidad de ser adelantados los conductores de qué vehículos. Bueno, pues de los vehículos pesados o de grandes dimensiones y los vehículos obligados a respetar un límite específico de velocidad. ¿Cómo nos señalizarán? Bueno, pues se debe indicar preferentemente con el brazo, extendiéndolo horizontalmente y moviéndolo repetidamente de atrás a adelante con el dorso de la mano hacia atrás o con el intermitente derecho. Generalmente, como nos lo indican, es con el intermitente derecho, pero también lo podrían hacer con el brazo. ¿Veis? Ahí nos está indicando que podemos adelantarles. Bien, prohibición de adelantar. Bueno, cuando está motivada por las condiciones del tráfico, cuando está motivada por las condiciones meteorológicas adversas o motivada por la configuración o trazado de la vía. Motivada por las condiciones del tráfico. Bien, no se debe adelantar detrás de otro vehículo que realiza la misma maniobra cuando las dimensiones del vehículo que la efectúa, en primer lugar, impiden la visibilidad de la parte delantera de la vía al conductor del vehículo que le sigue. Bueno, en esta situación, como estáis viendo, el vehículo azul va detrás del camión porque también quiere adelantar al vehículo rojo. Pero ¿vosotros pensáis realmente que aquí existe visibilidad suficiente como para poder realizar el adelantamiento con seguridad? Ya os digo yo que no. Así que esto no se puede hacer. Bien, a varios vehículos sucesivamente no podemos adelantar si el conductor no tiene la total seguridad de que al presentarse otro en sentido contrario puede desviarse hacia el lado derecho sin poner en peligro al resto de usuarios. Es decir, aquí por ejemplo vemos el vehículo verde que quiere adelantar al vehículo gris, al camión y después quiere seguir adelantando al vehículo azul, al primer vehículo que tenemos en la imagen. Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, no hay espacio suficiente entre los vehículos como para que el vehículo verde, cuando se dé una situación de peligro, pueda meterse y volver al carril de la derecha. Esto, si no tenemos la total seguridad de que cuando se presente otro en sentido contrario, podemos desviarnos hacia el lado derecho sin poner en peligro al resto, desde luego nos tenemos que abstener de realizar la maniobra de adelantamiento. Bueno, a un vehículo que ya esté adelantando a otro, si para hacerlo ha de invadirse la parte de la calzada reservada a la circulación en sentido contrario. Esto sí sería un doble adelantamiento, porque eso es adelantar a otro vehículo que a su vez está adelantando. Eso está prohibido. Pone en peligro o entorpece a ciclistas que circulan en sentido contrario. Bien, cuando está motivada por las condiciones meteorológicas adversas. Bien, por circunstancias en que la visibilidad disponible no sea suficiente, se deben tener en cuenta los tramos de vías afectadas por niebla, lluvia intensa, nieve o nubes de polvo o humo, que impidan, dificulten o disminuyan sensiblemente la visibilidad de los vehículos que vengan en sentido contrario a distancia suficiente o también cuando el sol incida de frente sobre el conductor deslumbrándolo. Bueno, con estas condiciones meteorológicas es muy peligroso ponernos a adelantar. Entonces, nos está diciendo que está prohibido en este caso. Bien, cuando está motivada por la configuración o trazado de la vía, en general está prohibido adelantar en todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente para poder efectuar la maniobra. Está prohibido adelantar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. Recordad que no todas las curvas ni los cambios de rasante son de visibilidad reducida. En los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel en los que se disponga solo de un carril para el sentido de circulación. En ese caso tenemos prohibido adelantar. En los dos casos que hemos visto, los dos casos anteriores, está permitido adelantar cuando el adelantamiento se pueda efectuar sin invadir la parte izquierda de la calzada.
Bien, seguimos con la prohibición de adelantar. Queda prohibido adelantar en los siguientes lugares y en sus proximidades. En los pasos a nivel está prohibido adelantar y en sus proximidades también. Pero como excepción nos dice que se podrá adelantar en los pasos a nivel a los vehículos de 2 ruedas si por sus dimensiones no impiden la visibilidad. Bueno, pues es la única excepción que tenemos. Bien, en los pasos para ciclistas, en los pasos para peatones, aunque aquí también tenemos otra excepción. Nos dice que se podrá adelantar a cualquier vehículo cuando el adelantamiento se realice a una velocidad tan reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello. Bien, en las intersecciones y en sus proximidades también está prohibido adelantar, pero aquí tenemos también excepción. Salvo cuando se trate, nos dice, de adelantamiento por la derecha en los casos autorizados, como hemos visto antes, si había espacio suficiente, y cuando la calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que lo indique. Aquí, por ejemplo, tenemos un semáforo en verde, una señal de calzada con prioridad y una señal que también nos está concediendo prioridad en la intersección. Con cualquiera de estas señales, bueno, pues podríamos hacer el adelantamiento. Adelantamiento a vehículo de 2 ruedas y en una plaza circular o glorieta. Ya sabéis que se puede adelantar perfectamente dentro de una glorieta, una plaza de circulación giratoria. Bien, en los tramos de vía en los que esté prohibido el adelantamiento, aquí por ejemplo tenemos la señal de prohibido adelantar, pues está prohibido. Bien, y como excepción nos dice que tras comprobar que la maniobra podemos hacerla sin peligro, cuando por la velocidad a la que circulen se les puede adelantar sin riesgo para ellos ni para la circulación en general, aunque para ello haya que ocupar parte de la calzada reservada para el sentido contrario, se podrá adelantar ¿a quién? Bueno, pues a peatones, a ciclos y bicicletas, ciclomotores, animales y vehículos de tracción animal. Aunque tengamos la señal y tengamos línea continua, podemos, como excepción, adelantar a peatones, ciclos, bicicletas, ciclomotores, animales y vehículos de tracción animal. Bien. Bueno, pues hasta aquí esta lección. Bueno, espero que os haya quedado muy claro todo y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias.